¿Qué harías si ya fueras una de las mejores atletas del planeta? Si tu nombre apareciera constantemente en lo más alto del podio, si los récords siguieran cayendo y millones de personas esperaran otra victoria más cada vez que entras en la pista. La mayoría elegiría el camino más seguro, seguir ganando, seguir haciendo historia. Pero Femke Bol tomó una decisión completamente diferente, y esa decisión dejó sin palabras al mundo entero. Durante años, la neerlandesa fue el rostro de los 400 metros con vallas. Allí no solo ganaba carreras, daba la sensación de controlar cada detalle con una facilidad casi imposible de explicar. Mientras otras atletas sufrían para mantener el ritmo en los últimos metros, ella parecía guardar siempre una marcha extra. Su técnica era impecable, cada valla aparecía exactamente donde debía, cada zancada estaba perfectamente calculada. Y cuando llegaba a la recta final, casi siempre ocurría lo mismo. Femke aceleraba, y las demás simplemente no podían responder. No fue casualidad que conquistara títulos mundiales, dominara la Diamond League durante varias temporadas y se convirtiera en una de las corredoras más rápidas que ha conocido este deporte. Su récord europeo de 50,95 segundos no fue únicamente una marca espectacular, fue una declaración, una demostración de que había alcanzado un nivel reservado para muy pocas atletas en toda la historia. De hecho, únicamente una mujer había corrido más rápido que ella. Cuando un deportista llega tan alto, normalmente solo piensa en una cosa: permanecer allí el mayor tiempo posible. Porque llegar a la cima es difícil, pero mantenerse en ella es muchísimo más complicado. Sin embargo, Femke Bol nunca pareció conformarse. Mientras todo el mundo esperaba otra temporada llena de victorias en los 400 metros con vallas, ella ya estaba pensando en un desafío completamente distinto. Uno que, sobre el papel, parecía una auténtica locura. En octubre de 2025 llegó el anuncio que nadie esperaba. Femke Bol dejaría temporalmente la prueba que la convirtió en una estrella para intentar algo completamente diferente: los 800 metros. La noticia explotó en redes sociales. Los expertos comenzaron a debatir. Los aficionados no podían creerlo. Y muchos se hicieron exactamente la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué abandonar una disciplina donde prácticamente eres imbatible? ¿Por qué asumir un riesgo que podría cambiar completamente tu carrera? La respuesta era mucho más profunda de lo que parecía. Para Femke Bol ya no se trataba solamente de ganar medallas. Quería descubrir hasta dónde podía llegar su propio cuerpo. Quería saber si todavía existían límites que nunca había intentado superar. Y eso significaba empezar prácticamente desde cero. Porque los 800 metros representan un mundo completamente distinto. Aquí no existen las vallas. No basta con ser rápida. No basta con tener un final explosivo. Aquí todo cambia. Hay que controlar el ritmo durante 2 vueltas completas. Saber cuándo atacar. Saber cuándo esperar. Resistir un dolor físico que aumenta con cada metro. Y cometer un pequeño error puede significar perder toda la carrera. Muchos campeones de los 400 jamás consiguen adaptarse al medio fondo, simplemente porque el cuerpo trabaja de otra manera. Los músculos responden de forma diferente. La respiración cambia. La estrategia también. Era un desafío gigantesco. Pero había alguien que llevaba años creyendo que aquello podía funcionar: su entrenador. Durante muchísimo tiempo había observado una serie de cualidades que hacían pensar que Femke poseía un potencial extraordinario para correr distancias más largas. No hablaba únicamente de velocidad, hablaba de eficiencia, de economía de carrera, de una capacidad poco común para mantener la técnica incluso cuando aparece el cansancio. Mientras otras atletas comenzaban a perder coordinación, ella seguía corriendo con la misma fluidez. Eso no se entrena fácilmente, es un talento que muy pocos poseen, y precisamente por eso decidieron dar el paso. El entrenamiento cambió por completo. Las sesiones explosivas empezaron a combinarse con enormes volúmenes de trabajo aeróbico. Los rodajes largos pasaron a formar parte de la rutina. Los entrenamientos de ritmo adquirieron un protagonismo absoluto. Incluso la recuperación necesitó adaptarse a una carga física completamente nueva. Era como construir una atleta distinta, sin perder las cualidades que ya la habían convertido en campeona mundial. El proceso no sería rápido, ni sencillo. Cada semana representaba una nueva adaptación. Cada entrenamiento ofrecía respuestas, pero también nuevas dudas. Para acelerar esa evolución, el equipo organizó una concentración en Sudáfrica.
La altitud ofrecía las condiciones ideales para desarrollar la resistencia necesaria en los 800 metros. Allí comenzaron a aparecer sensaciones muy positivas. Las piernas respondían, el cuerpo se adaptaba, los entrenamientos mostraban que el proyecto tenía sentido. Pero entrenar bien y competir al máximo nivel son dos cosas completamente diferentes. Porque cuando suena el disparo de salida, desaparecen las teorías, solo queda la realidad, y muy pronto llegaría el momento que respondería la gran pregunta. ¿Podía la mejor especialista del mundo en los 400 metros con vallas reinventarse por completo y convertirse también en una auténtica amenaza en los 800 metros? La respuesta estaba a punto de escribirse delante de miles de espectadores, y absolutamente nadie imaginaba lo que iba a suceder. Llegó el día de la verdad. Después de meses de entrenamiento, cambios físicos y muchísimas dudas, Femke Bol estaba a solo unos minutos de descubrir si aquella arriesgada apuesta tenía sentido o si todo terminaría siendo un experimento fallido. El escenario era Metz, Francia, un mitin bajo techo que, de repente, había captado la atención de miles de aficionados, no porque se fuera a disputar una final mundial, ni porque hubiera un récord garantizado. Todos estaban allí por una sola razón. Querían ver qué podía hacer una campeona de los 400 metros con vallas cuando tuviera que enfrentarse a una disciplina completamente distinta. La presión era enorme, y lo más curioso era que casi nadie esperaba un resultado espectacular. Muchos analistas afirmaban que romper la barrera de los 2 minutos ya sería un éxito extraordinario para un atleta que llevaba casi 10 años sin competir seriamente en los 800 metros. Su última referencia en esa distancia pertenecía a 2017, entonces todavía era un atleta juvenil. Desde aquel día prácticamente había desaparecido del medio fondo para convertirse en una leyenda de las vallas. Ahora todo comenzaba otra vez desde cero. Frente a ella había corredoras mucho más experimentadas, atletas que conocían perfectamente cómo gestionar una carrera de 800 metros. Sabían cuándo acelerar, cuándo proteger la posición y cuándo lanzar el ataque definitivo. Femke, en cambio, debía aprender todo eso mientras competía. Cuando sonó el disparo de salida, ocurrió algo que llamó inmediatamente la atención. No salió desesperada, no intentó demostrar que era la más rápida, no quiso colocarse al frente desde el primer metro. Al contrario, se colocó justo detrás de la liebre y comenzó a correr con una tranquilidad sorprendente. Su postura era relajada, la respiración parecía perfectamente controlada. Cada zancada transmitía confianza, era evidente que había un plan, y estaba decidida a seguirlo hasta el final. Los primeros metros pasaron sin sobresaltos. El grupo permanecía compacto mientras la liebre imponía un ritmo fuerte, pero constante. Para una especialista en 400 metros, aquella primera vuelta podía parecer incluso cómoda. Sin embargo, cualquiera que conozca el medio fondo sabe que la verdadera carrera comienza mucho después. Porque los primeros 400 metros engañan. Todo parece bajo control, pero cuando llegan los 500, los 600, las piernas empiezan a endurecerse. La respiración deja de ser cómoda y el cuerpo comienza a pedir que reduzcas la velocidad. Es justo ahí donde nacen los campeones, y era precisamente ese momento el que todos esperaban observar. ¿Resistiría Femke o terminaría pagando la falta de experiencia? Al entrar en la última curva apareció la primera amenaza. 2 corredoras suizas comenzaron a aumentar progresivamente el ritmo. Habían reservado fuerzas para el momento decisivo. Parecía el ataque perfecto. Durante unos segundos, la diferencia empezó a reducirse. El público reaccionó inmediatamente. Muchos pensaron que la historia estaba escrita, que la velocidad de los primeros metros terminaría pasándole factura. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente la carrera. Femke Bol encontró una marcha más, una aceleración que muy pocas atletas son capaces de producir cuando el cuerpo ya está completamente agotado. De repente, la especialista en vallas reapareció, la misma atleta que tantas veces había destrozado finales imposibles. Su técnica seguía intacta, los brazos continuaban moviéndose con precisión, la cabeza permanecía inmóvil, las piernas respondían como si la carrera acabara de empezar. Las rivales intentaban acercarse, pero cada vez que parecía posible alcanzarla, ella volvía a acelerar, metro tras metro, paso tras paso. La diferencia volvió a crecer, y cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro mostró un tiempo que dejó a todo el estadio completamente sorprendido.
1 minuto 59 segundos y 7 centésimas. Durante unos instantes nadie reaccionó. Después comenzaron los aplausos. No era simplemente una victoria, era muchísimo más. Había roto la barrera de los 2 minutos en su primera competición importante sobre la distancia, algo que muchos especialistas tardan años en conseguir, pero la sorpresa todavía no había terminado. Aquel registro también significaba un nuevo récord nacional para los Países Bajos. Un récord conseguido por un atleta que apenas llevaba unos meses entrenando los 800 metros. La noticia recorrió rápidamente el mundo del atletismo. Los videos comenzaron a hacerse virales. Los periodistas buscaban explicaciones y los expertos empezaron a revisar cada parcial de la carrera, intentando entender hasta dónde podía llegar, porque cuanto más analizaban la actuación, más impresionante parecía. No había corrido una carrera perfecta, todavía había cometido pequeños errores tácticos, había sido prudente durante gran parte de la prueba y aún así había conseguido un tiempo extraordinario. Eso significaba una sola cosa: todavía quedaba muchísimo margen de mejora. Su entrenador lo confirmó poco después. Explicó que Femke había corrido con bastante cautela y que una vez aprendiera a gestionar mejor los cambios de ritmo propios de los 800 metros, podría rebajar todavía más su marca. Aquellas palabras dispararon la imaginación de todos. Si era capaz de correr 1.59 en su debut, ¿de qué sería capaz dentro de 6 meses? ¿Podría luchar contra las mejores especialistas del mundo? ¿Sería posible verla peleando por medallas internacionales también en esta distancia? Las respuestas todavía no existían, pero una cosa había quedado completamente clara: aquello ya no parecía un simple experimento, parecía el comienzo de una historia que podía cambiar para siempre la carrera de Femke Bol. Cuando todo parecía indicar que la aventura apenas estaba comenzando, el atletismo volvió a demostrar una de sus reglas más crueles. En el deporte de élite, el éxito y los problemas pueden aparecer prácticamente al mismo tiempo. Después de conquistar Metz y sorprender al mundo con un debut que nadie esperaba, Femke Bol regresó a los entrenamientos con una confianza enorme. Había demostrado que podía competir de tú a tú contra especialistas del medio fondo, y lo más importante, todavía tenía muchísimo margen para seguir mejorando. Su equipo estaba convencido de que aquello solo era el principio. Los datos recogidos durante la carrera eran extremadamente prometedores. No había exprimido todo su potencial, su distribución del esfuerzo había sido conservadora, y aún así había corrido por debajo de los 2 minutos. Eso solo alimentaba una ilusión cada vez mayor. La siguiente parada del calendario era una prueba de 600 metros en Francia. Aunque esta distancia apenas aparece en las grandes competiciones internacionales, muchos entrenadores la consideran una referencia perfecta para medir el verdadero nivel de un atleta que prepara los 800 metros. Y comenzaron las especulaciones. Algunos expertos hablaban incluso de registros históricos. Otros se preguntaban si Femke podría acercarse al récord mundial de la distancia. Por primera vez, ya nadie discutía si era capaz de correr los 800 metros. Ahora todos querían descubrir cuál era realmente su límite. Pero entonces llegó el golpe inesperado. Durante una sesión de entrenamiento, las molestias en el tendón del pie izquierdo volvieron a aparecer. Al principio parecían insignificantes, nada fuera de lo normal, algo habitual después de modificar completamente el tipo de entrenamiento. Sin embargo, con el paso de los días, el dolor comenzó a aumentar. Cada sesión resultaba más incómoda. Cada apoyo generaba una sensación diferente, y el cuerpo empezó a enviar un mensaje muy claro: era momento de detenerse. Lo más sorprendente fue descubrir que aquellas molestias no habían aparecido después de la carrera. En realidad, Femke ya convivía con ellas desde aproximadamente 2 semanas antes de competir en Metz. Había decidido seguir adelante. Quería comprobar si el cuerpo respondería durante la competición, y respondió. Pero el enorme esfuerzo de correr 2 vueltas completas al máximo nivel provocó una reacción mucho más intensa de la esperada. El tendón ya no era una simple molestia, comenzaba a convertirse en un riesgo real. En el alto rendimiento existe una diferencia enorme entre sentir dolor y competir lesionado. Cruzar esa línea puede costar meses de recuperación, incluso temporadas completas. Por eso su equipo no dudó demasiado. Había llegado el momento de tomar una decisión difícil, pero también inteligente. Seguir compitiendo significaba arriesgar mucho más que una carrera. Podía poner en peligro todo el proyecto, y quizá también su regreso a los 400 metros con vallas. El 17 de febrero, Femke Bol rompió el silencio.
A través de sus redes sociales confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Su temporada indoor había terminado. Después de consultar con los médicos y analizar la evolución del tendón, el equipo decidió cancelar todas las competiciones previstas. La reacción de los aficionados fue inmediata. Muchos sintieron una enorme decepción. Todos querían verla nuevamente en la pista. Todos querían comprobar si podía correr todavía más rápido. Pero la propia Femke explicó algo que muy pocas veces se tiene en cuenta cuando un atleta cambia de disciplina. No estaba entrenando simplemente una distancia diferente. Estaba obligando a su cuerpo a funcionar de una manera completamente nueva. Los músculos recibían cargas distintas. Los tendones soportaban impactos diferentes. La distribución del esfuerzo ya no era la misma. Incluso pequeños cambios en la técnica podían generar un estrés al que el organismo todavía no estaba acostumbrado. Y ese proceso necesita tiempo, mucho tiempo. Ni siquiera una campeona mundial puede acelerar la adaptación del cuerpo. Por eso eligieron el camino más prudente: renunciar a unas pocas carreras para proteger toda una temporada. Fue una decisión que demostró madurez, porque los grandes campeones no solo saben competir, también saben cuándo detenerse. Paradójicamente, aquella lesión no apagó el entusiasmo que había generado su debut. Ocurrió exactamente lo contrario. Las preguntas siguieron creciendo, porque una sola carrera había bastado para convencer a todo el mundo de que Femke Bol tenía un potencial enorme en los 800 metros. Ahora el gran desafío era recuperar completamente su condición física y regresar cuando el cuerpo estuviera preparado. La temporada al aire libre aparecía en el horizonte. Allí la esperarían rivales mucho más fuertes, carreras más rápidas y un nivel de exigencia todavía mayor. Ese sería el verdadero examen, no una competición indoor, no un debut inesperado, sino una temporada completa luchando contra las mejores especialistas del planeta. Hoy nadie puede asegurar cuál será el desenlace de esta historia. Quizá vuelva a dominar los 400 metros con vallas. Quizá termine convirtiéndose también en una de las grandes figuras de los 800 metros. O quizá logre algo todavía más extraordinario: demostrar que los límites de un atleta solo existen hasta que alguien se atreve a desafiarlos. Lo único que ya ha quedado claro es que Femke Bol nunca ha tenido miedo de salir de su zona de confort. Cuando la mayoría habría elegido el camino fácil, ella apostó por empezar de nuevo, y precisamente por eso, millones de aficionados seguirán cada paso de esta aventura. Porque las medallas impresionan, los récords hacen historia, pero el valor de arriesgarlo todo para descubrir hasta dónde puedes llegar, eso es lo que realmente convierte a un deportista en alguien inolvidable.